Dios les bendiga, amados hermanos. Aquí estamos felizmente. En este momento Dios nos ha dado la oportunidad para compartir un nuevo estudio. Vamos a estar hablando, amados hermanos, en el capítulo 13 de las dos bestias. Alabado tu nombre. Donde Juan tuvo una revelación y esta revelación la compartió con la iglesia, y hoy la estamos compartiendo nuevamente con la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Este estudio, amados hermanos, es un estudio muy familiarizado con la iglesia del Señor, pero vamos a hacer nuevamente para recalcar, para que tomemos conciencia de la iglesia, que esto es una realidad, amados hermanos. Esto no es una historia, esto no es un sueño, esto es una visión que el mismo Dios le dio a Juan, al apóstol Juan, y la estamos compartiendo ahora con ustedes, amados hermanos. Les envío un saludo a esa audiencia que fielmente me sigue, esa audiencia allá en República Dominicana, en Puerto Rico, en Centroamérica y Sudamérica y el Caribe. Bendiciones a todos ustedes, amados hermanos. Les envío un saludo y un fuerte abrazo desde acá. Un fuerte abrazo a mis pastores, José Ortiz y a Ortiz, y a mi iglesia Jehová Jireh. Bendiciones para todos ustedes. Les extraño, amados hermanos. Estamos aquí, amados hermanos, para compartir este estudio. Vamos a ser, amados hermanos, breves para poder traer este estudio. Vamos a hacer una oración para que ustedes, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, estén ahí también bendiciéndolo a ustedes y estén dándole entendimiento y sabiduría para que ustedes puedan percibir este estudio. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a hacerle una oración, más o menos. Póngase en sintonía con Dios Padre, Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Dios Padre celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas a entender este estudio, Señor, para poderlo explicárselo, Señor, a esa audiencia que está ahí presente. Padre, bendice a esa audiencia en el nombre de Jesús. Si hay uno que está pasando por esas necesidades, supre todas sus necesidades, Padre. Si hay uno que está enfermo, sánalo, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, para la honra y gloria de tu nombre, Jehová. Gracias, Señor. Ahora te pido, Padre, que pase un carbón encendido por mis labios y me quite a mí y te ponga en tu lugar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así, amados hermanos, sin más preámbulos, vamos a estar hablando, amados hermanos, en el capítulo 13. Y este capítulo manifiesta las dos bestias, el dragón y la bestia. Ahí está que es el mismo Satanás, amados hermanos, el anticristo, que es la bestia, y el dragón, que es el instrumento satánico para usar a la bestia, que es el anticristo. Bendito es el nombre de Dios. De eso vamos a estar hablando, amados hermanos, en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle lectura a algunos versículos, no a todos, porque no tenemos el tiempo suficiente, pero vamos a darle a los versículos más importantes. Al versículo 1, todos son importantes, todos estos versículos, más o menos, porque esta visión Juan la recibió, Dios se la dio, y Dios permitió que Juan la enseñara, la explicara de una manera tal como está escrita en la Sagrada Escritura. Dice así la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me paré, dice Juan, sobre la arena del mar. Juan se vio que estaba parado en la arena del mar. Dice así, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, oiga eso, que el Señor reprenda al diablo, y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Oiga, es un blasfemo que blasfema, amados hermanos, imita a Dios y se burla del Señor. Abajo de otro nombre. Y la bestia, el número del versículo 2 dice así, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y su pie como el de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Oiga eso, el dragón, el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, le dio poder y autoridad a la bestia, al anticristo. Y vi, el versículo 3 dice así, y vi una de sus cabezas como herida, oiga eso, de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Oiga eso, versículo 4, este versículo me choca a mí bastante. Aquí, amados hermanos, el mundo que seguía en ese entonces, en el tiempo de la tribulación, más o menos de los 3 años, que estaba ya la tribulación totalmente en su apogeo en este mundo, alabado tu nombre, vieron en lo que seguían a la bestia, lo que seguían a Satanás, eso, todo es el mundo entero. Dice así el versículo 4, ponga atención, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Oiga eso, el dragón, el mismo Satanás, le dio autoridad a la bestia, al anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia
¿Y quién podrá luchar contra ella? Oiga eso, hermanos. Lo que como manifestó, aquí están manifestando, más hermanos, imitando. Satanás y desde la fundación del mundo ha estado imitando lo que el Señor hace. Y así, más hermanos, en el pueblo de Israel, cuando Dios liberó a través del profeta Moisés, que liberó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel adoró al Señor. Dijo así en Éxodo capítulo 15, versículo 11, dice así: ¿quién como tú, oh Jehová? Eso es una exaltación del pueblo, el pueblo de Israel a nuestro Dios. Entre los dioses, ¿quién como tú entre los dioses? Dice el pueblo de Dios. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible y maravillosas? Alabado tu nombre. Hazaña y hacedor de prodigio. Eso lo dijo el pueblo de Dios. O sea que adoró el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando Dios lo libertó, que cruzó el mar rojo. Al cruzar el mar, que Dios lo dividió, el mar hizo una carretera para que el pueblo de Israel pasara. Y después, cuando el pueblo de Israel pasó, entonces el mar rojo volvió y se unió, y todos aquellos que seguían para volverlo a llevar a Egipto, fueron los faraones y todos sus ejércitos, fueron, amados hermanos, ahogados. Y aquí vemos, amados hermanos, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, dice así. Apocalipsis versículo 3 y 4, capítulo 13 versículo 4, dice así: y adoraron al dragón, que es el mismo Satanás. ¿Quién adoró al dragón? Todos aquellos que seguían a la bestia, al anticristo, todos aquellos que estaban apoyados por el anticristo, amados hermanos. Cuando se habla todo el mundo en general que estaban apoyando al anticristo, amados hermanos, adoraron a la bestia y adoraron al dragón. Dice así: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, que es el anticristo, diciendo: ¿quién como la bestia? Oiga eso. ¿Y quién podrá luchar contra ella? Aquí vemos que ellos imitaron lo mismo que hizo el pueblo de Israel, amados hermanos, que adoró al Señor. Ellos también adoraron a la bestia cuando la bestia fue herida, y la bestia hizo un milagro, no maravilloso, un milagro satánico, y también fue sanada. Aquí vemos, amados hermanos, la misma imitación de las culebras, de la serpiente, cuando Aarón tiró la serpiente en el piso, que estaban Moisés y él, estaban en el palacio de los faraones, cuando fueron. También los mismos mundanos, aquellos faraones, también imitaron lo que Dios hizo con la serpiente. Pero cuando la serpiente vino y se tragó la serpiente de ellos, entonces ellos ahí miraron y dijeron: pero ella tiene más poder que la de nosotros, porque esta se la comió y se la tragó, que era la serpiente, que era el bastón que Dios había formado. Del bastón formó una serpiente. Así, vamos, hermanos, vamos a poner en sintonía con Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y el versículo 18 del capítulo 13, vamos a darle lectura para que ustedes veamos, hermanos, lo que dice en el versículo 18 del capítulo 13. Dice así: aquí hay sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, dice la palabra, cuente el número de la bestia. Oiga eso. El número de la bestia, que es el anticristo, pues es número del hombre, y su número es 666. Abajo tu nombre. Ahí, amados hermanos, quiero decirle: aquellos que siguen a la bestia, tanto comerciantes como empresarios, como vendedores, toda aquella gente que para hacer negocios tendrán que tener un sello en la mano o en la frente, 666, tendrán que estar estampados, vamos a ver, con ese sello. Y lamentablemente, vamos a ver, todos aquellos, más o menos, que permiten seguir a la bestia y seguir al dragón, más o menos, van a ser personas que van a ser, la ira de Dios, van a ser enjuiciados, más o menos, y los que le esperan a este mundo, más o menos, van a ser, más o menos, fuego con azufre. Cuando hablamos fuego con azufre delante de la presencia de todos los ángeles y del Señor, más o menos, ese es el pago que van a recibir tanto la bestia como el dragón, y todos aquellos que siguen a la bestia y al dragón van a ser, más o menos, enjuiciados
con todo el poder de la ira de Dios. Y van a sufrir fuego eternamente. Dice que azufre. El azufre es un metal que nunca, más hermano, un metal amarillo, que nunca se extingue, que nunca termina, siempre está ardiendo. Y en ese fuego va a haber ese tipo de metal y azufre, más o menos, que va a estar sufriendo el pueblo que sigue, más hermano, a la bestia y el pueblo que sigue al dragón. No, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no va a estar ahí, más hermano. Por eso la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está preparándose para cuando el Señor venga o nos llame, que estemos listos. Vamos, hermanos, el tema de este estudio, dice así la palabra, la marca de la bestia. Es el tema de este estudio, la marca de la bestia. En otras palabras, la marca del anticristo, que la bestia está en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, versículo 16, hasta el versículo 18. Usted le da la lectura, dice que la marca de autoridad y lealtad. Esa marca, más hermano, que es el sello 666, es una marca de autoridad y lealtad. Todas aquellas personas, más o menos, que aceptan la marca, van a estar, más hermanos, siguiendo al dragón, siguiendo a la bestia. En otro mundo van a estar dentro del círculo de Satanás, más o menos. Lamentablemente, esta gente le caerá el juicio total a esta gente, el juicio de Dios. La ira de Dios le caerá encima a esta gente. Más o menos, arrepiéntete si hay una persona, más o menos, que tiene un espíritu inmundo, un espíritu satánico, que se arrepienta, que es tiempo todavía de arrepentirse. Dice que probablemente no hay el número en la Biblia más desconcertante que el que se ajusta a la bestia. En Apocalipsis, dice que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, el número es el 166. Ha sido objeto, vamos hermanos, de intensos debates y estudios, algunos bastante legítimos y otros basados en especulaciones sin fundamento. Los intentos de identificar a la bestia, vamos a ver, en este mundo, vamos a ver, han hecho intentos de identificar a la bestia por si ya vino. No, la bestia no ha llegado. Lo que han llegado muchos reyes y muchos emperadores y muchos gobernantes, pero no tienen nada que ver con la bestia, tu nombre. La bestia todavía no ha llegado. Que el espíritu de la bestia, del anticristo, sí está, amados hermanos. Y usted debe de no permitir dejarse influenciarse por ese espíritu de engaño, ese espíritu que van a tratar, amados hermanos, van a tratar de conquistarnos. No lo permita dejarte conquistarte de ese espíritu inmundo, de ese espíritu satánico. Dice así, amados hermanos, que los intentos de identificar a la bestia como el equivalente numérico de algún emperador. Tenemos a los emperadores romanos que creían que eran la bestia, como Nerón o Domiciano. Han fracasado en gran medida. O sea que ya estaban calculando, más o menos, aún hasta de Hitler, pensaban que Hitler era la bestia. No, eso ha sido emperadores paz temporero que han pasado, emperadores que pasaron, como Nerón, como Domiciano, fueron emperadores que pasaron, pero no tienen nada que ver con la bestia. Todavía la bestia todavía no está en este mundo, pero sí el espíritu de la bestia sí está manifestándose entre los pecadores. Aunque tanto griegos como judíos utilizaron a otro nombre números en su estudio académico, uniéndolos a la letra de su respectivo alfabeto. Los números simplemente no suman de ninguna razonable. No se ha encontrado, hermano, todavía ningún emperador que haya tenido. Solamente encontramos, por ejemplo, la letra griega de César Nerón. Solo se calculó como el 666 si se traduce en el nombre del griego. Si se traduce al griego, dice, según César Nerón, significaba 666, pero no tenía nada que ver con la bestia. Debemos observar con razón entonces que Juan, el apóstol Juan, el que escribió el griego, tendría que esperar
que su audiencia de habla griega supiera hebreo. Por esa razón, amados hermanos, Juan escribió el Apocalipsis en griego. Todo lo que Juan escribió lo escribió en griego, porque Juan estaba en una zona de Europa griega, y por esa razón lo escribió, pero no sabían nada de hebreo. De habla griega, ellos no sabían griego. Entonces Juan no iba a escribir su libro en hebreo, porque a su comunidad y aún a aquellas personas que los seguían a Juan, aquella gente que seguían como seguidores de Juan, del apóstol Juan, él le escribió en griego, otro nombre. Esa audiencia que seguía a Juan le escribió en griego, para que ellos pudieran disfrutarse de lo que Dios les había dado a ellos, para compartirlo en griego, no en hebreo. Para la mayoría de los estudiosos de la Biblia, esta no es una expectativa razonable de identificación. La bestia es la personificación, más o menos, del mismo Satanás. Oiga, la bestia es la personificación del mismo diablo, del mismo Satanás, que siempre ha tratado de imitar al Señor, a Cristo, y aún, más o menos, se burla de él. Cuando la bestia venga, más o menos, a reinar los 3 años y medio, él se va a burlar de nuestro Señor Jesucristo y va a blasfemar contra Dios y contra nuestro Señor Jesucristo y contra el Espíritu Santo. Los que sigan la bestia, oiga eso, se inclinarán ante la autoridad satánica en la adoración de dragón. Usted está viendo, más o menos, que aquellos seguidores de Satanás, aquellos seguidores de la bestia y del dragón, ellos van, amados hermanos, a adorar a la bestia. Van, amados hermanos, a seguir a la bestia con autoridad. Humildemente se van a inclinar a rendirle culto a Satanás, que eso es lo que Satanás anda buscando, que le rindan culto a él. Pero usted, como conoce a Dios, y como yo conozco al Señor, nosotros ya sabemos que al único que es digno de adorar al Señor es al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Alabado tu nombre, bendito es el nombre de Dios. Su deseo de competir, oiga eso, con Dios, el deseo de Satanás querer competir con Dios por la adoración, queda claro. Los versículos 5 y 7, vamos a darle lectura más o menos. También se le dio boca que hablar en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son los 3 años y medio. Versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Sí, amados hermanos, Satanás, que el Señor los reprenda, en el tiempo de los 3 años y medio, él va, amados hermanos, a levantar un templo para que el pueblo de Israel lo adore a él. Y ahí es donde el pueblo de Israel va a caer en cuenta que ellos se habían equivocado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, mucha gente lo van a aceptar a la bestia en su ignorancia espiritual, pero cuando la bestia se levante, para que, o sea, que esa fiesta que celebra el judío anual, no la van a poder celebrar cuando la bestia esté reinando. Ellos no la van a poder celebrar, porque Satanás, que el Señor los reprenda, va a abolir toda esa, amados hermanos, toda esa fiesta, todas esas celebraciones que el pueblo de Israel celebra anualmente. No, la bestia no lo va a permitir, porque es lo que va a querer, que le adoren a él, no que adoren a Dios, porque el pueblo de Israel, amados hermanos, celebra esa fiesta para adoración a su Dios, a Jehová. Pero ahora, cuando Satanás, la bestia, esté reinando, él va a abolir y va a romper, va a desbaratar todos esos templos que hay en Israel, para levantar un templo para que el pueblo de Israel lo vaya a adorar a él, porque eso es lo que él busca, que lo adoren. Bendito sea tu nombre. Eso está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 y Éxodo 15, 11, cuando le di la lectura ahorita. Dice que Juan invitó al lector que cuente el número de la bestia. Oiga, Juan invitó al lector que cuenten el número de la bestia. Es el número de hombre. Apocalipsis 13:18 está ahí. Una respuesta humilde podría ser reconocer que la identidad de la bestia
de la bestia solo podía quedar clara durante la tribulación, cuando ocurran estos eventos. Lo que sí podemos, hermanos, es decir que solo aquellos que se alineen a seguir a la bestia, hermanos, y tomen su marca, tendrán, oiga eso, los que van a seguir a la bestia, tanto comerciantes para vender, tanto toda la gente que se van a rentar, van a vender una casa, tienen que tener el sello de la bestia. Si van a comprar, también tienen que tener el sello. Para hacer todo tipo de negocio, tienen que tener el sello en el tiempo de la bestia. De no ser así, no podrán negociar, más hermanos. Ese es según, entre comillas, el privilegio que van a tener aquellos seguidores. Tienen que tener, para poder vender y comprar, tienen que tener la estampa de la bestia. Que el Señor reprenda al diablo. Tendrán acceso a los mercados, oiga eso, económico, de comercio. En el capítulo 16, versículo 17, esto asegura tanto su lealtad como su supervivencia. Para ellos poder sobrevivir en la supervivencia, tendrán que tener el sello. Aún mucha gente, amados hermanos, serán salvos en esa ocasión, porque van a negarse a seguir a Satanás, porque se van a dar cuenta que estaban siguiendo al diablo. Una marca destinada al juicio. Esa marca, hermanos, todos aquellos que tengan esa marca del 666 van a recibir un juicio. La ira de Dios le va a caer encima. El juicio es un tema difícil de discutir. Sin embargo, Apocalipsis nos recuerda que los cristianos deben ver la realidad de este juicio, hermanos. Esto no es un engaño, esto no es una historia. Esta es una realidad, que ese juicio va a caer, hermanos, a todos aquellos que sigan a la bestia. Del juicio, del pecado, y aprender sobre la verdad. Tenemos que aprender, hermanos, que esto es una realidad que va a suceder en el nombre de Jesús. Esto va a pasar, más o menos, en el final de la tribulación. La bestia aparece nuevamente en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, el capítulo 14, 9 y 11, aparece la bestia nuevamente en ese capítulo. Estamos hablando de Apocalipsis. Dice que en presencia de los ángeles y el Cordero, que es Cristo, experimentarán, oiga eso, van a estar todos los ángeles ahí, amados hermanos, para el día del juicio, para cuando la ira de Dios caiga, que ellos sean testigos del juicio que le va a caer sobre todo aquello, a la bestia y al dragón, y a todos aquellos que siguen a la bestia, a todos aquellos que se dejaron estampar, alabar tu nombre, van a recibir un juicio y van a ser los testigos. Todos los ángeles van a estar ahí mirando, y aún el Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, va a estar ahí, y experimentarán la ira de Dios, y serán atormentados con fuego y azufre. El azufre, vuelvo y recalco, es un metador de que no se derrite, es un metal que siempre está ardiendo, y el fuego, más o menos, va a ser con azufre para la eternidad en todos aquellos que sigan a la bestia y al dragón. Vivimos más o menos, usted vive en un mundo pecador, pero usted no debemos, vivimos en este mundo, pero no debemos vivir como ellos viven, más hermanos. Oiga eso, tenga eso en cuenta. Usted está en este mundo, pero usted no puede vivir como viven el mundo. Oiga, usted no puede seguir toda la artimaña y todas las malas costumbres que tenga el mundo. Usted como cristiano, usted no las puede practicar, la bendita sea, y usted lo sabe, que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Me dice, ¿por qué? Porque la vida que el mundo va a llevar, hermanos, va a recibir un juicio para castigo. De un descrito en Apocalipsis, determinemos, más hermanos, no dejarnos atrapar de ese espíritu de este mundo. Dice Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 18, y capítulo 4, versículo 3, habla de este espíritu de este mundo. Que usted no se deje influenciarse de ese espíritu, que usted no se deje, más hermanos, conquistarse por el espíritu del mundo, porque en este mundo hay mucha oferta, hermanos, pero esa oferta, hermanos, usted no debe de aceptarla. Ese espíritu engañador, hermanos, que viene del mismo, ese espíritu viene del mismo anticristo, la misma bestia. Y por último, resolvamos hoy
hoy, no mañana, resolvamos hoy de rechazar, amados hermanos, la influencia de ese espíritu maligno que hay en este mundo, amados hermanos. Porque la bestia no está, amados hermanos, pero el espíritu de la bestia ya está en este mundo. Así que no te dejes influenciarse. Resuelve ya hoy mismo, amados hermanos, de no permitir que ese espíritu te vaya a influenciarte y te vaya a pecar y te vaya a involucrarte con la idea satánica de tú servir al diablo si tú darte cuenta. Así que Dios te bendiga. Nos veremos la próxima semana y gracias por tu paciencia, por escuchar este estudio. Bendiciones y hasta la próxima semana. Dios te bendiga desde acá, tu hermano Octavio Díaz, desde acá, desde Nueva York. Bendiciones. Dios te bendiga. Bye bye.